quiero que sepan que desde el Tribunal Supremo de Justicia van a contar con nuestro apoyo en el área de derecho penal para continuar con este tipo de trabajo, de foros. Siempre vamos a estar pendientes y quiero además pues invitarlos para que sigan participando de una manera activa en la formación. La formación, que es algo que Dios nos da y que nosotros aceptamos y que nadie nos lo quita. Es el orgullo que los venezolanos nos hemos destacado siempre en la formación. Y yo quiero que ustedes no se desanimen, que sigan adelante, que nos apoyemos todos juntos y que apoyemos y que sigamos adelante con esta forma de ver el mundo, pero de verlo a través de la cultura, de la formación en el lugar donde nos encontramos. Nosotros estamos en el lugar de la justicia, de la administración de justicia, del apoyo a quienes tienen la posibilidad de poder expresar ante el mundo decisiones trascendentales, indistintamente que sean, como a veces decimos, pequeños casos. Ninguno es pequeño caso, ninguno es gran caso. Todos son excelentes casos donde tenemos que demostrar el conocimiento científico, las máximas experiencias y la lógica jurídica para darle respuesta a los que a quienes nos lo exigen. Muchas gracias por la participación. Este pequeño palabra es para que nos sentamos estimulados, que aquí estamos y todos vamos a seguir formándonos en la parte que nos compete, que es el área penal, y los felicito por estar aquí. Muchas gracias por brindarme la posibilidad y estos breves momentos para de alguna manera expresar la emoción de querer seguir siendo formadores y seguir siendo gente buena, porque somos gente buena todos. Muchas gracias. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, una aproximación al derecho penal venezolano. Así se titula mi obra. Y quizás las tres principales razones que me llevaron a realizar este estudio son que lo considero un tema confuso, de importancia actual, y que ha sido poco desarrollado por la bibliografía y la jurisprudencia venezolana. Quiero que ahora hagamos un breve ejercicio mental, que imaginemos este mismo auditorio, pero diferenciado en dos grandes espacios. En el espacio de allá ubicaremos a las personas jurídicas, y en el espacio de aquí ubicaremos a las personas naturales. A estas vamos a clasificarlas en razón de su condición. Entonces será una fila para los socios, una para los administradores, otra para los directivos, otra para los representantes y otra para los dependientes o trabajadores subordinados. Ahora imaginemos que toda esta estructura se destina a la comisión de hechos reprochables de naturaleza socioeconómica, contra el medio ambiente, contra la administración tributaria o contra el mercado de capitales. Cuando se comete un delito dentro de ese marco organizacional, ¿quién debe responder penalmente? Esta pregunta nos lleva a una importante distinción. No es lo mismo hablar de responsabilidad penal de la persona jurídica que hablar de responsabilidad penal en el seno de la persona jurídica. En el primer supuesto serán las personas jurídicas quienes cometen los delitos, entendido que éstas realizan conductas típicas, antijurídicas y culpables. Mientras que en el segundo supuesto serán las personas naturales, los órganos, quienes delinquen, actuando en el marco de la persona jurídica. Por otro lado, la pregunta sobre quién debe responder penalmente nos abre paso a la discusión dogmática. ¿Realmente pueden las personas jurídicas cometer delitos? Son varios los enfoques en donde se posicionan los argumentos del debate, desde la teoría del delito, la teoría de la pena o desde el punto de vista de la política criminal. La conducta es el esqueleto en la teoría general del delito. Quienes no admiten la responsabilidad penal de la persona jurídica postulan un concepto de conducta que se reporta desde el mundo del ser, entendido como conducta humana realizada por seres humanos, exterior porque produce una modificación en el mundo exterior, final porque esa modificación es el fin al que estuvo dirigida la voluntad, y precisamente voluntaria, con capacidad de ordenar y decidir el propio comportamiento. Desde luego, las personas jurídicas serán incapaces de desplegar una conducta penalmente relevante, puesto que no son humanos ni poseen elementos volitivos.
Sin embargo, frente a esta posición se plantea la acción comunicacional. Gunther Jacobs, sobre la base de un sistema teórico funcionalista sistemático, señala que la determinación del concepto de conducta debe ser a través de un análisis de orden valorativo normativo y no de orden ontológico o naturalístico. Él expresa que las normas jurídico-penales generan expectativas legítimas del sistema penal en la sociedad. En la medida en que una acción vulnere esa norma penal, esas expectativas van a ser afectadas directamente y esa afectación es una comunicación que la acción les envía. El derecho debe imponer una pena para restablecer la vigencia de la norma y reconstituir esas expectativas legítimas que han sido depositadas en ella. La vulneración en este caso es el efecto exterior que debe tomar en cuenta el derecho penal para atribuírselo a un sujeto de imputación. El sujeto de imputación también va a ser un concepto de orden valorativo, que serán las personas naturales o jurídicas, puesto que lo determinante es su sistema psicosomático. En el caso de las personas naturales, ese sistema se compone por el cuerpo y la mente. En el caso de las personas jurídicas, el sistema se compone por los órganos y los estatutos sociales. Esta línea de pensamiento es complementada por Silvina Bacigalupo y Ernest Hafter. La primera señala que tanto las personas naturales como jurídicas deben ser entendidas como unidades comunicativas, y ella pretende desmontar la supuesta identidad que existe entre sujeto de derecho penal e individuo. Por su parte, Ernest Hafter señala que la voluntad requerida en la conducta, en el caso de las personas jurídicas, es de carácter especial, que se conforma a través de lo estipulado en las leyes y en los estatutos sociales. De aceptar que las personas jurídicas realizan conductas penalmente relevantes, de igual forma debemos fundamentar la culpabilidad. Por la parte que admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se han postulado diversas definiciones, pero quiero detenerme en la que plantea el autor Klaus Tiedemann, la culpabilidad por la organización. Él señala que las personas jurídicas deben tener en sus estatutos sociales medidas preventivas o regulaciones de prevención, destinadas a disipar en toda forma la posible comisión de hechos delictivos por parte de sus órganos. Estas medidas van a ser entonces la línea divisoria entre el actuar lícito e ilícito de las personas jurídicas. Toda actuación de los órganos conforme a los estatutos sociales con omisión a esas medidas serán conductas delictivas de las que puede culpabilizarse a las personas jurídicas. Suberguía Espinar se adhiere a esta tesis y señala que el concepto de culpabilidad debe ser exclusivo para las personas jurídicas. Él acude a las normas de coautoría, autoría mediata, acción libre de causa y los delitos impropios de omisión. Bert Schunemann es un poco más radical. Él se aparta por completo del concepto de culpabilidad. Dice que no es necesario, puesto que el concepto de culpabilidad social solo legitima de forma aparente el derecho penal. Y además, la pena que se le imponga a la persona jurídica está legitimada por el simple hecho de que el derecho penal tiene un fin preventivo, la protección de bienes jurídicos. En la tesis negativa se posiciona la culpabilidad social, entendida como un juicio de reproche personalizado que se le formula al autor de un injusto penal por no haber actuado de forma menos lesiva o no lesiva en el momento específico de cometer el delito. Esta culpabilidad social se fundamenta en la capacidad de autodeterminación al momento de realizar la conducta y en la capacidad de comprensión de la norma deducida del tipo penal y de la criminalidad de esa norma. Desde luego, las personas jurídicas no tienen tal capacidad. El dolo es entendido por Zaffaroni como la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo sistemático. Es saber y querer. Posee entonces un elemento cognoscitivo y un elemento volitivo. Para Wetzel, el dolo requiere una conciencia, requiere la percepción o representación actual y real de los elementos del tipo al momento de desplegar la conducta. Sin embargo, quienes admitan la responsabilidad penal de las personas jurídicas
pueden apartarse por completo de los elementos subjetivos del delito. De ley referenda, en el anteproyecto de Código Penal de 2005, en su artículo 4, anteproyecto presidido por el magistrado Alejandro Angulo Fontiveros, se postula la responsabilidad penal objetiva. Ana Isabel Arroyo Hernández señala que se trata de un sistema de imputación inherente exclusivamente a las personas jurídicas, con total independencia a las personas naturales. Se trata entonces de una excepción al principio de culpabilidad. Se han postulado también otros argumentos desde el punto de vista de política criminal. Quienes admiten la responsabilidad penal de las personas jurídicas señalan una presunta incompetencia del derecho penal, que viene dada en la medida en que las complejas estructuras empresariales dificulten la determinación del verdadero autor o partícipe del hecho delictivo. Entonces, la pena se le aplica a la persona jurídica porque alguien debe responder. Sin embargo, esto contraría a cabalidad el principio de derecho penal mínimo. Alejandro Rodríguez Morales señala que el derecho mercantil y el derecho administrativo es suficiente para sancionar y resolver los problemas de desenvolvimiento inidóneo de las personas jurídicas. Esto debe ser así en atención al principio de subsidiariedad. El derecho penal debe ser la última ratio. También se señala que de imponérsele una pena a las personas jurídicas se estaría incumpliendo con el fin que le ha sido asignado constitucionalmente. De acuerdo con el artículo 272 de nuestra Carta Magna, ese fin es positivo especial de rehabilitación y reinserción social. Las personas jurídicas no pueden ser rehabilitadas ni reinsertadas, pues no poseen capacidad de comprensión ni pueden ser reeducadas. Como pueden observar, mi posición, o a la conclusión que pude llegar en mi trabajo, es que las personas jurídicas no pueden ser responsables penalmente, por todos los argumentos que ya he expuesto y también por dos argumentos importantes. De aplicársele una pena, podría vulnerarse de forma total los principios fundamentales del derecho penal, en especial el principio de culpabilidad, porque se castiga a la persona jurídica sin que ésta explique una conducta dolosa o culposa. El principio de trascendencia de la pena e imputación personal, porque quien comete el delito es la persona natural y la pena va a trascender de ella para aplicársela a la persona jurídica. Esto no puede ser así. Y el principio de responsabilidad penal por el hecho, porque en definitiva la persona jurídica no despliega ninguna conducta, no realiza ningún hecho. También considero importante una hipótesis de orden pragmático que se reporta desde el punto de vista de la política criminal. Imaginemos que se le imponga a una persona jurídica una pena de disolución que puede impedir a las personas naturales que constituyan a otra persona jurídica y cometan los mismos o nuevos delitos. Imaginemos que se le imponga una pena de multa. ¿Cómo quedaría el beneficio ilegítimo que repercute en la esfera patrimonial de las personas naturales cuando no han sido ellos los sancionados? En definitiva, el derecho penal, en este contexto, a la máxima solución que puede llegar es a sancionar a las personas naturales. Sin embargo, entiendo que esta solución no es del todo efectiva. ¿Qué pasa con los delitos que producen una afectación patrimonial? Realmente la sanción a las personas naturales, la pena, lo resuelve. En este caso planteo una responsabilidad sui generis de la persona jurídica. Como nota preliminar, Arteaga Sánchez ya lo ha planteado. Él señala que con ocasión a la comisión de un delito por parte de la persona natural puede imponérsele a la persona jurídica una sanción de multa. Para él, esta sanción no tiene carácter penal. Y además, no se vulnera el principio de trascendencia de la pena, porque el que se considera como sujeto activo es la persona natural y no la persona jurídica. Esta idea es la que yo tomo y redimensiono, haciéndole tres observaciones. Primero, si se vulnera el principio, porque se sanciona a dos personas por el actuar ilícito de solo una. Segundo, si se tiene una responsabilidad sui generis por parte de la persona jurídica, pero no con este contenido. Y la multa, en tercer lugar, si tiene naturaleza penal, tanto que el legislador la utiliza para sancionar a los delitos y faltas de índole económico. ¿Cuál es el supuesto de procedencia? Las personas jurídicas actúan en beneficio propio o de un tercero. Ese tercero puede ser la persona jurídica. Y ese beneficio, por ser causa de un hecho delictivo, es ilegítimo.
Entonces, siempre que un delito produzca un beneficio patrimonial en la esfera de la persona jurídica que sea correlativo a un perjuicio económico y jurídicamente apreciable y ajeno de otra persona, se producirá en cabeza de la persona jurídica una responsabilidad sui generis. Debo acotar que este beneficio puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando representa una ganancia, por ejemplo, cuando se comete el delito de usura, y es negativo cuando implica una evitación de una erogación legalmente debida, por ejemplo, una defraudación fiscal. ¿Cuál es el contenido de esta responsabilidad? La restitución patrimonial. Está regulada en el artículo 121 del Código Penal y consiste simplemente en la transmisión a su legítimo propietario de la proporción cuantitativa que representó el beneficio ilegítimo obtenido. El profesor Tamayo señala que la función de esta obligación es sencillamente restituir el status quo patrimonial anterior a la comisión del delito, el status quo patrimonial de la víctima. Ahora, ¿por qué esta responsabilidad es sui generis? Porque es un género especial, porque no es civil, no es administrativa y tampoco es penal. No es civil porque el bien jurídico que se afecta es de naturaleza penal y no civil. No es civil contractual porque no necesariamente la causa de esta responsabilidad viene dada en el incumplimiento de un contrato. No es civil extracontractual porque no es la persona jurídica quien ha producido un daño. No existe la relación de causalidad. Ni es civil derivada de delito, y es importante esta distinción, porque la responsabilidad civil derivada del delito, de acuerdo con el artículo 120 del Código Penal, comprende tres elementos: la obligación de restitución, la reparación del daño y la indemnización del perjuicio. Pero la responsabilidad sui generis que planteo solo comprende la obligación de restitución y nada más. Ahora, no es administrativa porque generalmente estas van dirigidas a entes públicos. No es sanción administrativa, no es sanción. Y por todos los argumentos que he expuesto, tampoco es responsabilidad penal. ¿Cuáles son los fundamentos de esta responsabilidad? Son dos los principales. Evitar el enriquecimiento sin causa de las personas jurídicas que obtengan ese beneficio ilegítimo. Y el enriquecimiento sin causa está regulado en el artículo 1184 del Código Civil. Es decir, no se trata de una teoría descabellada, ya está prevista en nuestro ordenamiento. Mauro Luyando y Peter Sucre señalan que en lo que consiste es en la corrección del traslado de bienes y valores entre dos patrimonios sin que haya mediado una causa jurídica que lo justifique. El otro principio es el primado de la víctima. Consiste en acentuar la importancia por parte del derecho penal de los intereses particulares de la víctima, de manera que se le pueda ofrecer una respuesta que se adecue lo más posible a su expectativa real. Ahora, ¿cuál es la expectativa real de la víctima? En el caso de delitos que producen un perjuicio económico, considero que la expectativa es que su patrimonio se restituya, se restablezca. Alexandro Barata señala que es útil sustituir el modelo punitivo por el modelo restitutivo, el penal por el civil, porque el segundo resuelve, el primero no, simplemente confisca los conflictos y le otorga una respuesta, pero no los resuelve. Ahora, a título de referencia, debo señalar que en la legislación penal venezolana se reconocen las dos modalidades de responsabilidad penal de la persona jurídica, la de estricto sentido y la de amplio sentido. Y por último, es importante también tener en cuenta que la jurisprudencia venezolana reconoce la responsabilidad penal de la persona jurídica en estricto sentido. Pero quiero traer a colación una sentencia emitida recientemente por nuestra sala, en diciembre de 2016. En esa sentencia se introdujo un recurso de casación denunciando la inmotivación del fallo emitido por la Corte de Apelación. La sala, en sus consideraciones para decidir, citó parcialmente la sentencia de la Corte y luego señaló que no había tal vicio, puesto que la Corte había dado respuesta a todos los alegatos. Sin embargo, antes de emitir pronunciamiento, señaló esta acotación: no se quiere decir que la sala esté o no de acuerdo con la tesis aquí planteada por la Corte, o con la subsunción de los hechos en el derecho. Recuerdo que en mi trabajo, al momento de citar esta sentencia, señalé que no podía saber con qué intención la sala había señalado esa acotación, y realicé dos preguntas sin imaginar
que hoy iba a tener la oportunidad de planteársela aquí a ustedes. ¿Cuál es la tesis que hoy día acoge la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Realmente está dispuesta la Sala a reafirmar la vigencia del principio las sociedades no pueden delinquir? ¿Quién mejor que ustedes? Abogados relatores, asistentes, magistrados que no están, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia para dar respuestas a estas interrogantes. Muchísimas gracias por su atención. En la mencionada ley de este tema se va a efectuar a la luz de los postulados de las dos principales teorías que ya nuestro compañero las enunció, como son la teoría de la ficción, la cual establece que existe únicamente la responsabilidad de las personas naturales y no de las personas jurídicas, y la teoría de la realidad, la cual propugna que existe la responsabilidad de la persona jurídica propiamente dicha. Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que nosotros vayamos a analizar ambas teorías no implica que vamos a tomar un partido por una u por otra, porque lo importante es que pongamos de manifiesto cuál fue la intención del legislador en materia de delitos ambientales respecto a este tema. Como observamos entonces, el artículo 2 de la Ley Penal del Ambiente nos expresa que las normas contenidas en ese texto normativo serán aplicables tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas que cometan un delito de naturaleza ambiental, bien sea en el espacio geográfico de la República Bolivariana de Venezuela o en un país extranjero, siempre y cuando los riesgos o los daños que ese delito pudiera producir sean en nuestra República. Y se establece taxativamente en el artículo 4 la responsabilidad penal de las personas jurídicas como tal, las cuales serán penadas con multa, mientras que las personas naturales serán responsabilizadas con penas privativas de libertad. Ello a fin de que se pueda disuadir a estas empresas de la comisión de delitos de naturaleza ambiental y que se pueda incrementar la eficacia del derecho penal. Ello nos indica claramente que en la Ley Penal del Ambiente sí se reconoce que las personas jurídicas per se son responsables penalmente por la comisión de un hecho delictivo, de lo que se colige que en esta ley se acoge la teoría de la realidad y su consecuente enfoque del derecho penal como una construcción de carácter normativo, que por razones de conveniencia de política criminal ha reinterpretado los conceptos tradicionales de la acción, la culpabilidad y la pena, y le va a dar una importancia al efecto que produjo esa conducta que lesionó bienes jurídicos protegidos por esta ley y que tiene que ser imputada a alguna persona, independientemente que esta persona sea natural o sea jurídica, porque se está partiendo de la concepción social de lo que se entiende como persona. Toda vez que si el Estado se aferra al aforismo tradicional de que las sociedades no pueden delinquir, los delitos que son cometidos por las grandes organizaciones, por las grandes empresas, pudieran quedar impunes. Entonces el Estado quedaría desarmado frente a las novedosas formas de criminalidad que observamos hoy día. Este ha sido el criterio que estableció la Sala Constitucional de este máximo tribunal en la sentencia número 834 del 18 de junio del año 2009, en el caso de Globovisión, en la cual expresamente señaló que las personas jurídicas sí poseen una responsabilidad penal a través de una concepción laxa de dicha responsabilidad, en el entendido de que ésta debe ser vista desde su función social como una atribución de pena a alguna persona que lleve a cabo un acto lesivo de bienes jurídicos que han sido protegidos, que en este caso es el ambiente, el cual posee un valor per se independientemente del que tenga el objeto jurídico que haya sido amenazado o haya sido vulnerado. Entonces, en esta sentencia se considera que la discusión dogmática respecto a si las personas jurídicas pueden ser consideradas responsables penalmente o no, cede frente a la problemática social que tenemos en materias de lesiones al medio ambiente. Porque lo importante en esta sentencia es que se establece un cambio de paradigma, donde la finalidad es proteger estos bienes jurídicos, como son los recursos naturales y el medio ambiente, como ya señalé, toda vez que ello no ha resultado suficiente a través del derecho administrativo sancionador, por lo cual es necesario aplicar el derecho penal. Como se observa entonces, a partir de la publicación de esta sentencia en el año 2009, se contempló en nuestro país la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas. Sin embargo, ello se concretó en el año 2012 a través de la publicación de la Ley Penal del Ambiente,
en la cual claramente se considera que la persona jurídica sí es un sujeto activo en esta clase de delito. Sin embargo, por otra parte, están aquellos que rebaten la teoría de la realidad y más bien postulan la teoría de la ficción, que como mencioné anteriormente, aborda que existe la responsabilidad penal en el seno de la persona jurídica, es decir, en cabeza de las personas naturales que la integran. Pues consideran de que el referido artículo 2 de la ley penal aborda indistintamente a las personas jurídicas y a las personas naturales, al igual que lo hacen los aproximadamente 48 tipos penales que contempla esta ley, vulnera los cimientos del derecho penal, pues únicamente las personas naturales son aquellas que poseen voluntad, poseen intenciones y una capacidad de comprender, mientras que las personas jurídicas no poseen esta intencionalidad y por tanto no se puede afirmar que sean culpables, sino que realmente quienes van a responder por estos delitos ambientales van a ser las personas físicas o los órganos que integren estas personas jurídicas. Para los partidarios de esta teoría, el hecho de que en este cuerpo normativo se considera a las personas jurídicas como sujetos activos de delitos, se está habilitando ilegítimamente el poder punitivo del Estado, toda vez que se estaría castigando con doble pena a las personas jurídicas y a las personas naturales. Es decir, a las personas jurídicas con multa, como se establece en el artículo 16, que aborda las reglas de aplicabilidad de sanciones, y también a las personas naturales, a través de la imposición de penas privativas de libertad. No obstante, independientemente de la teoría que nosotros queramos acoger, lo importante en esta ponencia es aproximarnos a la forma en que en esta ley, ya como lo mencioné, se aborda el tema de la responsabilidad en materia ambiental, pudiendo entonces reiterar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas sí está establecida en esta norma a través de la imposición de multas, como señalé, o de penas privativas a las personas naturales. Por otra parte, hay un tema también que ha sido controversial en esta ley, que se encuentra en el artículo 3, el cual refiere que la responsabilidad penal a los efectos de los delitos ambientales, cuya ejecución exige la violación de una norma administrativa, es objetiva, y que para demostrarla únicamente basta que se haya vulnerado una norma, no siendo necesario demostrar la culpabilidad. Lo que significa que para que este tipo de delitos puedan ser sancionados no es necesario que probemos la intencionalidad o el dolo, ni que tampoco que esa conducta ha sido producto de una actuación por impericia, imprudencia o negligencia, es decir, a título de culpa, pues solamente se va a atender al daño que se produjo con ese delito ambiental, y que en lo que respecta a las personas jurídicas, que es el tema bajo estudio el día de hoy, da paso a un nuevo concepto de la culpabilidad, que es exclusivamente válido para las personas jurídicas y que prescinde del dolo en la estructuración de los elementos constitutivos de tipo penal. Entonces, sobre ello se cierne también un debate, porque por una parte tenemos este nuevo concepto de culpabilidad que solo es válido para las personas jurídicas y que se denomina culpabilidad por defecto de organización. ¿En qué consiste? Bueno, ellos propugnan que el núcleo de la responsabilidad penal en este caso es la ausencia de las medidas de control que no tomó una determinada empresa para proteger al ambiente contra sus actuaciones. Es decir, ellos consideran que las personas jurídicas están dotadas de una capacidad de organización y que cuando esas empresas no se organizan de manera debida y no aplican medidas razonables que permitan contener los riesgos de la actividad que ellos puedan desempeñar, entonces ocurre una suerte de responsabilidad imprudente, lo cual sería un reproche de carácter social más no personal, que es lo que llaman la culpabilidad empresarial. Entonces, en este sentido, los partidarios de esta teoría consideran que este constituye una excepción al principio de la culpabilidad, porque las personas jurídicas van a responder solo por el daño que hayan causado, lo cual es un sistema que solo va a aplicarse a dicha persona jurídica, que va a ser independiente y paralelo al de las personas naturales. Esto está establecido, que ya como lo mencionó el compañero, en el anteproyecto del Código de Reforma del Código Penal del año 2005. Entonces, conforme a este artículo 3, reiteramos, las personas jurídicas van a responder penalmente de una manera objetiva, es decir, no será necesario que se demuestren su culpabilidad para poderle imponer una sanción.
Sin embargo, en contra de esta concepción están aquellos que consideran que esta norma más bien contempla una supresión de lo que es la culpabilidad como un principio y como un elemento del delito. Pues entonces sería irrelevante que se formule un juicio de reproche de carácter personal y se estaría eliminando a la culpabilidad de la teoría del delito. Entonces, por tanto, consideran que se estaría castigando a la persona jurídica, imputándosele un dolo o una culpa que no puede desplegar, sino que únicamente esta está en cabeza de sus órganos o las personas naturales que la integran. En este sentido, los detractores de la responsabilidad objetiva opinan que con base a este tipo de responsabilidad se pudiera castigar a la persona jurídica a la persona física injustamente con una pena privativa de libertad, sin que se hubiese demostrado que actuó de título de dolo o culpa. Por lo cual, ellos más bien se inclinan por la responsabilidad penal subjetiva, pues de lo contrario, el principio de presunción de inocencia sería nugatorio, más bien vendría siendo la excepción en vez de la regla. Y consideran que esto tampoco puede justificarse por razones de política criminal, porque pensando en el caso en que se le aplique una sanción principal de multa o incluso de disolución de una persona jurídica, igualmente la persona física que subyace tras esa persona jurídica podría conformar otra compañía y podría continuar cometiendo estos delitos o nuevos delitos que atentan contra el ambiente. No obstante lo anteriormente expuesto, la realidad es que nuestra legislación penal en materia ambiental se aparta de la dogmática tradicional, considerando que basta la comprobación de un delito de naturaleza ambiental, es decir, por el mero resultado, para que la persona natural, la persona jurídica, pueda ser responsable penalmente. Todo lo cual es relevante porque para estos partidarios lo importante no es la actuación en su sentido natural, sino en un sentido social, y que lo importante es proteger a la sociedad de la comisión de este tipo de delito. Entonces, luego de haber analizado brevemente algunas de las disposiciones generales que están contenidas en esta Ley del Ambiente, podemos concluir que ella postula la responsabilidad de la persona jurídica y no en el seno de la persona jurídica. Por tanto, una vez que se verifique la comisión de un delito de esta naturaleza, se va inmediatamente a aplicar una sanción a esta persona jurídica a través de la imposición de una multa, en todo caso sanciones de naturaleza pecuniaria, independientemente de que también se le puede aplicar una sanción a el órgano o la persona física que integra esa persona jurídica porque ella haya incumplido gravemente sus deberes de supervisión, sus deberes de control y de vigilancia de sus actividades. Como por ejemplo pudiera ser el caso, pensemos, de un buque que accidentalmente derrame petróleo en las costas venezolanas. Aquí el responsable sería la persona jurídica. No obstante, si se determina que el capitán también no cumplió con las obligaciones de evitarlo o que por alguna actuación negligente ello ocurrió, también él pudiera ser sancionado con una pena privativa de libertad. Entonces podemos concluir que si bien se aparta del principio tradicional de que las sociedades no pueden delinquir, ello es a los fines de proteger al Estado y al medio ambiente y a los recursos naturales de diferentes novedosas formas de criminalidad. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes. El agradecimiento, en primer lugar, al director de la Escuela Nacional de la Magistratura por haber tenido la afortunada idea de proponer un evento a la directiva del Tribunal Supremo de Justicia, un evento que en esta oportunidad se ocupara de un tema como el que ya ustedes han escuchado en el día de hoy. Por supuesto, y por un imperativo de justicia, estas primeras palabras también deben servir para una suerte de reconocimiento al compañero Kenger por ese trabajo de investigación. Ojalá que sea el primero de muchos y que los demás sean tan útiles y provechosos como este. La única manera de salir del anonimato es escribiendo, y eso lo saben muy bien los investigadores, y podemos estar ante un novel investigador en ciernes. Bueno, el título de la, no tanto ponencia, sino de la propuesta que les traigo a ustedes, la propuesta de consideración, es el de la dialéctica argumentativa sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se trata de un tema por demás amplio, un tema por supuesto que es complejo,
Amplio por la cantidad de elementos que están involucrados, tanto de carácter teórico como de carácter práctico. La diversidad de aspectos que concita el mismo, de carácter constitucional, de carácter legal, sustantivos y hasta procesales. Y es un tema además complejo por la interacción de aspectos prácticos, de aspectos sustantivos, naturalísticos, algunos de carácter normativo, que condicionan dos cosas que son fundamentales, y es la comprensión y la aplicación de este tema a situaciones jurídicas concretas. Se trata entonces de un tema controversial que plantea muchas preguntas. Quizás la primera de ellas ya ha sido planteada por los ponentes que me precedieron en el derecho de palabra, que es si se acepta o no la existencia de una responsabilidad penal en cabeza de las personas jurídicas. Pero no es ni la más importante ni tampoco la única pregunta. Es quizás la primera de muchas, porque hay otras que apuntan sobre cómo se ha tratado este tema o cómo se va a hacer operativa la responsabilidad penal de las personas jurídicas en situaciones concretas. Me ha preocupado mucho, que es la línea de investigación de mi preferencia, que es la perspectiva argumentativa. Cada vez que se asuma una posición, como dice el maestro Manuel Atienza, no solamente basta que la gente tenga opiniones doxa, sino que además fundamente esas opiniones a partir de unas razones que pueden ser de distinto y de diverso carácter, teóricas, empíricas, de principio y un largo etcétera. Porque lo malo no es, como dice el mismo maestro Atienza, que la gente tenga opinión. Lo malo es que solo tenga opinión y no tenga argumentos de respaldo que afiancen lo que afirma o niega en el marco de una discusión jurídica. Y como se trata de una discusión jurídica acerca del tema sensible, muy sensible además, con una alta carga de elementos extrajurídicos, tenemos que también tener presente esta situación para ver si por la vía de la perspectiva argumentativa no solamente conseguimos nuevas razones, circunstancias o motivos, sino también nos planteamos una aproximación al tema que nos permita comprenderlo de una manera más sencilla. Por manera que ante esa situación yo les planteo la pregunta inicial: ¿cuál es y cómo ha sido el tratamiento del tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Venezuela? Hay dos posiciones fundamentales: una posición de negación, que es la posición tradicional, y una posición de aceptación, que es la posición innovadora. Si lo dividiésemos entre paradigmas, tendríamos que decirlo que el paradigma anterior, el paradigma establecido, como señala Alejandro Nieto en su libro El arbitrio judicial, lo conocido, lo tradicional, es el de la negación. Bueno, veamos, segmentemos este nivel de análisis de la forma siguiente. En doctrina, ¿cómo ha sido tratado el tema desde la doctrina nacional? Tenemos en primer lugar, si nos devolvemos a nuestra infancia jurídica, donde todos estudiamos en el pregrado, vamos a conseguir un texto fundamental, indesconocible, que es el del doctor Alberto Arteaga Sánchez. ¿Qué nos dice el maestro Arteaga Sánchez? Él, cuando estudia la noción de sujeto activo del delito, hace exclusiva referencia al sujeto activo del delito en tanto persona natural. Parte entonces de una concepción naturalista, ontologicista, y cada vez que hablamos de ontológico, lo ontológico se refiere al ser y a las formas del ser en filosofía. Por manera que él, en su argumento central, señala lo siguiente, y me voy a permitir citarlo para que después ustedes, junto a mí, calibren, ponderen las argumentaciones, las razones expuestas en aval de sus afirmaciones o negaciones. Cito: el derecho penal toma en cuenta y valora solamente la conducta de seres humanos capaces de actuar como tales, voluntariamente, con conciencia y voluntad libre, y por tanto capaces de culpa y por ende también de sujetarse y sufrir las consecuencias de la pena. ¿Está de acuerdo entonces con
con aquel aforismo latino que dice societas delinquere non potes, que ya es hartamente conocido y que se apoya también el maestro Arteaga Sánchez en una concepción anterior de Bettiol que señalaba: las personas jurídicas, los entes colectivos, no pueden cometer delitos. Y ello es así por cuanto el derecho penal supone la acción finalista. Esa acción finalista solamente la vamos a conseguir en las personas naturales, nunca en los entes colectivos, porque parte de una concepción psicologista, individual y nunca normativa. En segundo lugar, de los pocos autores que se han ocupado del tema en Venezuela, afortunadamente ya tenemos uno más, Juan Luis Modolell, en un primer momento, parte de una concepción igualmente ontologicista y valorativa para negar la responsabilidad de las personas jurídicas basada en la inexistencia de una capacidad en los entes colectivos para conocer y para querer. Pero en un segundo momento, Modolell, sin desdecirse, sin virar de opinión, sin negar lo antes dicho, acota el siguiente matiz. Considera que el principal problema no está dogmático, reside en la culpabilidad y lo asocia con la imposibilidad de hacer un juicio de reproche al ente colectivo, porque además, señala este autor, los entes colectivos carecen de capacidad para la autodeterminación de la conducta, y sea por la teoría de la ficción o sea por la teoría de la realidad, lo cierto es, utilizando un argumento que considere la naturaleza de las cosas y de las personas, que los entes colectivos solamente se expresan a través de la voluntad de los órganos que, al ser colectiva, obra en nombre de la persona jurídica. Él concluye con un argumento central. Dice: bueno, está de moda hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero a pesar de ello es indispensable salvaguardar el derecho penal de garantías, y adoptar la solución contraria sería tanto como dar al traste con ese derecho penal de garantías. Y concluye: las necesidades de respuesta en el ámbito del derecho penal tienen que tener como límite la propia subsistencia del sistema penal. En tercer lugar, Alejandro Rodríguez Morales, para sintetizar, sostiene su posición antagonista con la posibilidad de la responsabilidad jurídica de las personas colectivas, arguyendo que quienes postulan su aceptación lo hacen, como dijeron los compañeros, alegando razones de política criminal, la existencia de una criminalidad empresarial, de una nueva criminalidad económica, ante la cual el derecho penal devendría en inútil si no hace frente de manera eficaz ante ello en la sanción de las personas jurídicas. Él fija su posición negativa señalando: bueno, esto implica sencillamente la vulneración de principios relacionados con el derecho penal, mínimo con la concepción de un derecho penal como solución de última ratio, carácter suplementario del derecho, y plantea, como dijo Kenger ya, y lo doy por supuesto, los problemas típicos en cuanto a la aplicación de las penas y a unos principios que tienen que ver con la aplicación y la incardinación de las penas. Y señala al final que el derecho mercantil y el derecho administrativo son suficientes para sancionar a las personas jurídicas, desde mi punto de vista sin explicar cómo ni cuándo, lo cual resulta en una consideración crítica poco orientador sobre este tema, debilitando los argumentos expresados en su posición. Kenger nos dijo hoy, o en el trabajo nos dijo antes, escribió antes en su trabajo: las personas jurídicas, cito, no despliegan conductas penalmente relevantes. Diseñar el derecho penal como una construcción de exclusivo carácter normativo, en el que sus principales conceptos son estructuras fundadas sobre la teoría del conocimiento, como el de acción comunicacional, es extender el alcance del poder punitivo estatal, tesis que resulta congruente desde nuestro punto de vista con lo que ya había dicho en España Jesús María Silva Sánchez, uno de los penalistas que está marcando la pauta en España
y que tiene prolijos trabajos desde su derecho penal contemporáneo, el expansionismo en el derecho penal y cuando nos habla del derecho penal de primera y de segunda velocidad. Concluye Kenger: las personas jurídicas tampoco pueden ser señaladas como culpables, y cito una expresión suya: la llamada culpabilidad por la organización, fundada en que toda actuación de un órgano en omisión de medidas preventivas de delitos, estatutos y reglamentos de la persona jurídica, es un acto delictivo de esta última. Solo deja ver que en verdad esos actos no los cometen las personas jurídicas, sino las personas naturales que por ellos obran. Quiero sintetizar para avanzar en la última parte de lo intermedio de mi exposición, dando cuenta, dejando constancia, sin poder explicar, en razón del tiempo, las posiciones a favor que se han expresado en Venezuela. Luis Gerardo Gabaldón, en primer lugar, el doctor Núñez Tenorio también, quienes abogan sobre la posibilidad del establecimiento de una responsabilidad penal hacia las personas jurídicas, basado en consideraciones de estricta política criminal que tienen que ver con lo que ya se ha dicho, con el surgimiento, con la emergencia de una criminalidad económica a la cual hay que hacer frentes. Esto en cuanto a la doctrina, pero en cuanto a la legislación sucede otro tanto. Hay una dicotomía de posiciones. Toda la doctrina, toda la literatura, toda la dogmática que ha generado la doctrina jurisprudencial emanada de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no solo con el sistema acusatorio adversarial garantista, sino desde el anterior, apunta a la consideración de los conceptos fundamentales del delito como la acción típica, antijurídica, culpable y punible. Esos intríngulis, esos conceptos que forman parte del ABC han sido pensados, han sido interpretados y argumentados en las sentencias de la casación penal históricamente conocida en Venezuela a través de la consideración del sujeto activo como individuo, como persona natural. De manera tal que la incardinación de una responsabilidad penal en cabeza de las personas jurídicas ahora constituye, en el mejor de los casos, un elemento extraño a toda nuestra tradición de cultura jurídico-penal en el ámbito de lo que es la responsabilidad de las personas. Todo eso estaba implícito, esa negativa, y muchas fueron ni tan implícitas, sino expresamente expuestas. El cambio de tuerca, el giro copérnico, acontece con la decisión número 834 del 18 de junio del año 2009. Quiero citar dos ideas apenas. Si el tiempo me lo permite, citaré una tercera. En la dogmática penal, el juicio de imputación tiene un contenido axiológico, en el sentido de que a través del mismo se coloca en relevancia el significado de la relación de causalidad en el ordenamiento jurídico. Pero líneas más abajo dice, libre de razones filosóficas. Jamás, y hago esta afirmación con total propiedad, el derecho penal, y menos el derecho penal, puede actuar libre o ajeno a las razones filosóficas. El maestro de Pisa ya lo había dicho. El área más sensible, la poesía del derecho, está precisamente en el derecho penal, porque es el derecho que toca la miseria de los hombres, en tanto víctimas como hombres imputados u hombres penados. Y eso lo sabían muy bien. Y si no, devolvámonos por un instante a aquel pequeño libro de bolsillo que decía Las miserias del proceso penal de Francesco Carneduti. En segundo lugar, la sentencia de la Sala Penal abona argumentos para decir, según esta concepción, los hechos o acciones deben concebirse como fenómenos naturales de la vida social y la responsabilidad penal debe ser entendida en su función social. No es posible entender esta idea extralimitándonos la noción del sujeto activo en el derecho penal, porque se ha dicho hasta la saciedad que la responsabilidad en el ámbito penal es de estricto carácter individual y no se comunica
Tanto así que el mismo derecho, en los casos donde concurre una pluralidad de sujetos, dota de garantías y se encarga de afianzar con los mayores límites el juicio de culpabilidad sobre la base de lo efectivamente cometido y sobre la base de la responsabilidad particular de cada uno de ellos. Señala, en último lugar, la sentencia de la Sala Constitucional: a esa nueva dimensión de la responsabilidad penal apunta el derecho comunitario de la Unión Europea, que estipula la responsabilidad de las personas jurídicas entendidas como una unidad económica. Las argumentaciones para que sean plausibles, los argumentos para que sean aceptables, plausible, defendible, aceptable o cualquier otro sinónimo que se le quiera significar, deben dar cuenta de todos los términos de la discusión. Se los puede analizar desde el punto de vista lógico, la plausibilidad de una sentencia. Habrá que tener coherencia interna, coherencia externa, univocidad en los términos, y si aplicamos esto último, cada vez que hablemos de persona, tendríamos que preguntarnos de cuál persona estamos hablando, si de la individual o de la colectiva, porque toda nuestra arquitectura dogmática está afianzada en la idea de la persona natural. Se los puede también analizar las argumentaciones desde el punto de vista material, de la plausibilidad de los mismos, y en esto último habría que hacerle una consideración crítica bastante puntual a esta sentencia. El hecho de que la Comunidad Europea haya adoptado eso como una línea en el derecho comunitario de la Unión Europea no nos concierne a nosotros directamente, porque también habría que oponer frente a eso que en el estatuto, en el CPI, en la Corte Penal Internacional, se mantiene la posición contraria de defender el estricto carácter individual de la responsabilidad de las personas jurídicas. Quiere decir que no se trata de un argumento concluyente que nos tenga que concernir a todos, porque no nos implica ni cultural ni jurídicamente hablando. La Sala de Casación Penal ha edificado toda su doctrina, como ya lo dije antes, sobre la consideración individual del hombre en calidad de agente del delito y todas las consecuencias que de eso se desprenden. De allí surgen, en penúltimo lugar, diversas situaciones derivadas de la ponderación argumentativa. Podríamos decir que hay toda una tensión en el discurso jurídico. El discurso jurídico no es unívoco, es multívoco. Tenemos por un lado el mensaje legislativo, jurisdatio, la jurisprudencia por otro lado, con criterios que no gozan de un consenso en ambas salas, al menos no de carácter expreso, y una dicotomía de carácter doctrinario con una clara oposición de intereses. En segundo lugar, la justificación de posiciones desde planos diversos aleja las posibilidades del consenso. Quienes afirman la posibilidad de esa responsabilidad penal lo hacen desde la perspectiva de la política criminal. La política criminal como decisión legislativa siempre supone dos cosas: estudios previos que me permitan levantar el estado de la cuestión, la incidencia de la criminalidad empresarial en Venezuela, y ese estudio está pendiente aún de hacerse en el país para justificar la adopción de esa medida legislativa y cuál es la incidencia. Porque en el concepto de personas jurídicas no solamente están las empresas, están las asociaciones, las fundaciones, las ONG, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué entonces la exclusión de las empresas del Estado? ¿Cuál es la razón de ese tratamiento diferencial que no ha sido expresado? Esa es una pregunta muy pertinente que habría que hacer. En tercer lugar, esas características del discurso en el ámbito nacional hacen que todavía estemos en los prolegómenos, en el planteamiento inicial del tema, que no va más allá de la pregunta de si se acepta o no se acepta. Claro que ya es parte de una realidad. El problema no es preguntarnos si la aceptamos o si estamos de acuerdo o no. El problema es cómo vamos a hacer operativa esa responsabilidad. Cómo desde acá, desde la sala, cómo le decimos a nuestros jueces de instancia y superiores que entiendan el tema y hagan operativa la responsabilidad penal. No hay criterios objetivos de imputación, no han sido explicados, no los conozco, no los veo, ni en la decisión de la Sala Constitucional, ni en la decisión
anterior ni en las decisiones de la Sala de Casación Penal. Será tarea de todos ustedes elaborar esos criterios objetivos de imputación de las personas jurídicas en los ámbitos en que esta posibilidad se reconozca. Pero hay algo más grave. Existe una falta de desarrollo de contenidos temáticos, como por ejemplo, no hemos contestado 2 preguntas anteriores y pretendemos contestar la pregunta de la responsabilidad penal de las personas jurídicas estando en mora con 2. ¿Cuáles son esas 2 preguntas? ¿Cuál es la noción de acción que en la actualidad tiene nuestro derecho penal? ¿Y cuál es la noción de persona que tenemos en el ámbito del derecho penal? No hemos trascendido en mucho de los lugares comunes en esta discusión. Hay un escaso desarrollo temático, hay una discusión poco sistemática de los criterios expuestos por la casuística jurisprudencial. Esto me conduce a 3 conclusiones que apenas enuncio. La discusión es dispersa e inconexa en muchos aspectos fundamentales de carácter general. En muchos casos no excede los lugares comunes, como les acabo de decir, ya conocidos. La falta de profundización en la investigación de los temas y la continuidad en la labor investigativa contribuye a dificultar la debida argumentación sobre el punto. Si no profundizamos en el tema, careceremos de razones para poder justificar las posiciones. Y en tercer lugar, el sostenimiento de posiciones absolutas, con pretensiones de preeminencia unas sobre las otras, constituye en muchos casos un serio obstáculo que impide la discusión abierta de temas tan provechosos e interesantes como este, que paradójicamente y desafiando no el sentido común, que es el menos común de los sentidos, sino el buen sentido, ha sido poco tratada en nuestra casuística, en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia. Muchas gracias por haberme escuchado. Buenos días a todos, es un gusto comunicarnos por estos medios, estas tecnologías ahora que nos permiten y nos facilitan todos estos acercamientos. Muchas gracias a todos los hermanos y colegas de Venezuela. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Gustavo Amoni, que desde aquí lo estoy viendo. Un saludo, Gustavo. Y bueno, pues para platicarles muy brevemente un repaso, diríamos, de cómo está la situación de las personas jurídico-colectivas o las personas jurídicas o las personas morales en el Estado mexicano. Primero comentarles que el tema de las personas, que México, como ustedes lo saben, pues es una federación. Estamos compuestos de lo que es la federación y los estados, 31 estados y un distrito federal, que bueno, también creo que ya ahora es estado, no sé cómo denominarlo, por una constitución nueva que tiene. Y a partir de ahí, cada uno de los estados tenemos nuestras propias legislaciones aplicables dentro de nuestro territorio jurisdiccional. Tenemos pues nuestros códigos civiles, penales, tanto sustantivos como procesales. Por supuesto, la Constitución mexicana que nos rige a todos los mexicanos en todo el país, y cada estado también tenemos nuestra propia constitución local. En los códigos penales de todas las entidades federativas, como lo decía el profesor que me antecede en la palabra, pues seguimos conservando esta esencia del derecho penal en el tema de la responsabilidad. Y nuestros códigos tajantemente dicen pues que las personas jurídico-colectivas no tienen responsabilidad, lo tendrán en dado caso quienes integren esas personas jurídicas. Y es lo que hemos tenido, reitero, hasta el día de hoy. Hemos tenido pues muchos casos en lo judicial, en donde se sanciona, se les inicia una investigación, un proceso judicial penal a quienes forman parte de una persona jurídico-colectiva y que derivado de sus acciones pues han derivado o han cometido un delito. Eso no es nuevo para nadie, eso es lo que tenemos en el ámbito nacional y en cada una de las entidades federativas. Sin embargo, esto ha cambiado, por eso mi referente a que somos una federación y que cada estado tiene su propia legislación local aplicable, porque a pesar de esto, en los últimos años me parece que hemos ido hacia un centralismo y se nos ha olvidado un poco ese pacto federal que tenemos en México, y el Congreso de la Unión, en el artículo 73 de la Constitución mexicana,
ha sufrido bastantes reformas, incluso les quiero compartir que es el artículo que más se ha reformado desde nuestra Constitución de 1917, porque es en donde se van ampliando cada vez más las facultades al Congreso de la Unión. Y dentro de estas reformas, al artículo 73, fracción 21, se ha hablado de que, o se regula ahora, se contempla en la Constitución, que la Federación o el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para legislar en distintas materias y que comúnmente es la penal. Por ejemplo, solamente tenemos una legislación única sobre delincuencia organizada, una legislación única sobre trata de personas, una legislación única sobre el tema del secuestro, pero ahora también una legislación única en materia procesal penal. A partir de la irrupción en México del procedimiento acusatorio y oral, que se reforma en la Constitución el 18 de junio del 2008 y nos dio un plazo de 8 años para entrar en vigor, que se vencieron justo el año pasado, el 18 de junio del año anterior, pues a partir de aquí hemos tenido un nuevo procedimiento a nivel nacional, estamos unificados en lo nacional, pero ¿qué creen? Que ahora una legislación procesal que tiene aplicación nacional, una legislación única, se encargó de temas sustantivos y entre ellos el tema de la responsabilidad de las personas jurídico-colectivas. Entonces ahorita me voy a referir a ese tema. Previamente quisiera decir también cómo ha sido esta evolución en el sistema jurídico mexicano de las personas morales. Hice una presentación para hacer un poquito más didáctica, con eso que no estoy presente allá, me siento como un poco extraña, ¿verdad? Pero miren, en el ámbito de las personas jurídicas hemos tenido una evolución, me parece muy importante, de sostener que no eran titulares de ningún derecho. Ahora se les reconoce esa titularidad, son titulares de derechos, aunque se les denomina así, derechos humanos, aunque nos parezca pues un poco raro o un poco contradictorio. Esta evolución tiene muy poco, se ha generado del 2011 hacia acá, con dos reformas muy importantes. Una reforma en materia de amparo del 6 de junio del 2011, a partir de entonces tenemos una nueva ley de amparo que entró en vigor casi 2 años después. La reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio del 2011, también otra reforma que ha cambiado totalmente el paradigma de la impartición de justicia en México. Y las primeras tesis jurisprudenciales que se generaron en torno al tema son del 2013. Entonces, si se fijan, pues la discusión tiene muy poco tiempo y las primeras discusiones que se tenían en torno a todo este cambio que tuvimos en el tema de derechos humanos y de la nueva ley de amparo, en donde, bueno, nosotros sabemos el amparo se presenta o puede acudir al amparo solamente la persona directamente afectada y por supuesto pues es una persona física. Ahora se reconoce con esta nueva ley de amparo que también organismos colectivos o hay las acciones colectivas pueden acudir al amparo. Y entonces surge toda esta problemática de si entonces también una persona moral como tal puede acudir a solicitar el amparo, puede apelar, por ejemplo, una resolución y si es titular o no de derechos. Entonces las primeras tesis jurisprudenciales nos decían que no, que es una ficción jurídica, como se ha sostenido siempre, y que quienes, si bien es cierto, están conformadas las personas morales de personas físicas, pues ellos son los titulares de los derechos y no precisamente las personas morales. Sin embargo, como les digo, estos son los argumentos que sostienen que no son titulares de derecho, porque dicen que pues al ser derechos humanos corresponden solamente a la persona, al ser natural, y que además la base de todos los derechos reconocidos a favor de las personas pues es el tema de la dignidad, esencia, origen y fin de todos los derechos humanos, y no es posible que una ficción o un ente jurídico colectivo tenga esa dignidad humana. No son personas sino entes ficticios, y además se retoma de que en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 1.2, nos dice que persona es todo ser humano. Entonces una persona jurídico-colectiva no es persona humana, por lo tanto no tiene derechos. Y los titulares de derechos son los seres humanos, por lo tanto las personas morales se excluyen de ello. Estos son los primeros criterios jurisprudenciales, son tesis aisladas, no son vinculantes. En México solo distinguimos entre tesis aislada, que es algún criterio que emite un tribunal colegiado, un tribunal federal o incluso alguna de las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y son vinculantes, es decir, no son obligatorias, tienen el carácter de ley cuando son jurisprudencia
y es cuando son 5 tesis o 5 criterios sostenidos en el mismo sentido y de manera ininterrumpida. Entonces estas son tesis, reitero, criterios orientadores solamente, pero no vinculaban. Después de esto lo que tenemos es que las personas jurídico-colectivas tienen derechos conforme a su naturaleza y fines. Por supuesto no tendrán algunos derechos, pues como el derecho a la vida, por ejemplo, o como el derecho a la dignidad, como sí lo tiene la persona humana. Este logro o esta evolución, repito, parte de una cuestión de tipo hermenéutico, de una cuestión interpretativa. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado precisamente el 10 de junio del 2011, en esa reforma de mayor calado para nuestro país, nos dice, bueno, tiene varios párrafos, solamente me permití poner ahí en la presentación lo concerniente al tema de las personas. Nos dice que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México sea parte, y que estos derechos solamente se pueden suspender o restringir en los mismos supuestos y condiciones que establece la propia Constitución. A partir de aquí se hace una interpretación del término personas, por eso la subrayo, y nos dicen otras tesis jurisprudenciales que la palabra persona se tiene que interpretar de manera extensiva, porque la Constitución nunca dice que todas las personas físicas o todos los seres humanos son titulares de los derechos que reconoce la Constitución, sino que simplemente habla de personas en general. Entonces les digo, la evolución ha sido de tipo interpretativo, de tipo hermenéutico. No está contemplado hasta hoy en ninguna ley que las personas jurídico-colectivas son titulares de los derechos, sino, reitero, lo tenemos a través de la jurisprudencia. Y han sido 2 jurisprudencias muy importantes, las 2 básicas. Me voy a permitir solamente leerles el rubro de la más reciente. Principio de interpretación más favorable a la persona, lo que conocemos como el principio pro persona, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que sean titulares las personas morales. Esta tesis se publicó en el 2015, es jurisprudencia, y una que le antecede dice: personas morales, al reconocérseles como titulares de derechos humanos, pueden acudir al juicio de amparo en el nuevo sistema constitucional, y derivado de estas reformas que les digo del 6 y 10 de junio del 2011. Entonces, de acuerdo con estas jurisprudencias, nos dicen que no son titulares del derecho a la dignidad, a la vida, a la salud, etcétera, todo lo que pueda ser propio de la persona humana, pero sí son titulares de el derecho de acceso a la justicia, el derecho al debido proceso, pueden promover, apelar directamente como partes procesales, solicitar el amparo, acudir al amparo de la justicia de la Unión. Les es aplicable el principio pro persona, lo que acabo de leer, y también el último criterio que tenemos es que tienen derecho a la suplencia de la queja si son víctimas del delito. Es decir, si una persona jurídico-colectiva es víctima de un delito, tiene derecho a que en la segunda instancia, en las instancias de revisión o incluso en el amparo, se le pueda suplir la deficiencia de la queja, la deficiencia en sus motivos de inconformidad, que es algo que nosotros tenemos en México en la materia penal, pero para el imputado. Hoy ya hemos avanzado más, también se le suple la deficiencia a la víctima, es decir, si hacen unos agravios insuficientes, deficientes, pues entonces la sala colegiada, la sala penal, tendría, en el caso del amparo, perdón, en el caso de la apelación, o ya en dado caso en el amparo, pues entra al estudio de fondo, al estudio integral del asunto, y aunque el apelante, si es la víctima, no hizo valer algo que la sala esté advirtiendo, suple esa deficiencia y se pronuncia al respecto. Bueno, pues ahora entonces con estos criterios jurisprudenciales, también las personas morales, si son víctimas del delito, se les puede suplir la deficiencia en sus motivos de inconformidad. Entonces este es el avance que tenemos hasta ahora. Como lo decía la lámina anterior, nada lo tenemos en ley, sino en la jurisprudencia, estas 2 últimas que acabo de leer, que además son del Pleno, perdón, una es del Tribunal Colegiado de Circuito y la otra sí es del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia constitucional, y por lo tanto les digo, para nosotros es fuente de derecho, es ley, a pesar de que, bueno, pues México tiene un sistema de legalidad, tiene que pasar por el legislador con todos los pasos de la técnica legislativa,
publicarse, iniciar la vigencia para que entonces sea reconocido como ley y poderla aplicar y le sea vinculante a las autoridades de los respectivos ámbitos competenciales. Pero también en México hemos tenido esa transformación últimamente, muy parecido al sistema del stare decisis o al sistema de precedentes de Estados Unidos, en donde pues ya el derecho se va transformando a partir de los criterios jurisprudenciales, que es lo que se está aplicando por encima de ya lo que nos diga la ley. Bueno, esto es por lo que respecta a una primera parte sobre esta evolución y lo que son titulares de todos estos derechos que he comentado. En relación al régimen penal, pues como les decía al inicio, los códigos sustantivos siguen con esa misma visión, respetando la esencia del derecho penal, pero pues como les digo, a partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas morales tienen responsabilidad penal. Y como también les decía, esto está en un código procesal, es algo que yo no me puedo explicar y no le puedo explicar a mis alumnos en las aulas de cómo un código procesal se está ocupando hoy de temas sustantivos, porque este no es el único. El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene otros temas en donde se está metiendo, se está invadiendo el tema sustantivo. Aquí les quise poner textualmente lo que dice actualmente el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjense que este artículo, cuando surge el Código Nacional, tenía una redacción diferente que enseguida me voy a permitir darle lectura, pero se reformó el año pasado, el 17 de junio del 2016, y esta es la redacción actual que tiene el primer párrafo del artículo 421, porque hoy pues se compone de algunos otros párrafos. Les voy a leer lo que decía antes. Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, con excepción de las instituciones estatales, cometa un hecho delictivo con los medios que para tal objeto le proporcione dicha persona jurídica, de modo que resulte cometido a nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquella, el Ministerio Público ejercerá acción penal en contra de esta, solo si también ha ejercido acción penal en contra de la persona física que deba responder por el delito cometido. Ese era el texto anterior a la reforma del 17 de junio del 2006. Ahora dice lo que ustedes están viendo en la presentación. Las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Es un elemento nuevo que se introduce. Lo anterior con independencia de la responsabilidad penal en que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Y repito, porque bueno, yo estoy más que sorprendida, esto está en una ley adjetiva, esto está en una ley procesal. Hay varios artículos de los que se compone este capítulo segundo. En el Código Nacional se habla de procedimientos especiales, por ejemplo, el procedimiento para inimputables, el procedimiento de la acción penal privada, el de la asistencia jurídica internacional, y otro de esos procedimientos especiales es precisamente el procedimiento para personas jurídicas, en donde en este artículo 421, reitero, pues se nos habla de esa responsabilidad. Dice el artículo siguiente: cuando el Ministerio Público, a las personas jurídicas con personalidad jurídica propia se les podrá aplicar una o varias de las siguientes sanciones, y viene ya un catálogo de sanciones, no las voy a leer todas. Y también nos dicen, para los efectos de la individualización de las sanciones anteriores, el órgano jurisdiccional deberá tomar en cuenta lo establecido por el artículo 410 de este mismo ordenamiento, y además los siguientes aspectos: la magnitud de la inobservancia del debido control de la organización, el monto del dinero involucrado, etcétera, etcétera, etcétera. Viene una serie también de incisos, no los voy a fastidiar leyéndolos todos. Y dice más adelante: las personas jurídicas con o sin personalidad jurídica propia que hayan cometido o participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico podrán imponérseles unas o varias de las siguientes consecuencias jurídicas: suspensión de sus actividades, clausura de sus locales o establecimientos, prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido o participado en su comisión, inhabilitación temporal, intervención judicial, amonestación pública, etcétera. Vienen algunas otras. Y ya viene también regulado el procedimiento de formulación, de imputación, la sentencia, las características especiales que deberá de tener. Y en el artículo 421, que les digo ahora quedó con más párrafos, nos dice: el Ministerio Público podrá ejercer la acción penal en contra de las personas jurídicas, con excepción
de las instituciones estatales, como decía el profesor anterior, no podemos entender por qué las excluye, ¿verdad? Y independientemente de la acción penal que pudiera ejercer contra las personas físicas involucradas en el delito cometido, etcétera, etcétera. Vienen ya otras cuestiones, pero pues ya está contemplado. Esto sí es ley, esto sí está en un código que les digo es incluso de aplicación nacional y que en México pues ya estamos homologados en cuanto al procedimiento penal, precisamente por la llegada del procedimiento acusatorio y oral. No hemos tenido casos aquí en Querétaro, donde yo me ubico, y qué bueno, porque de verdad, como dijo el profesor, pues vamos a tener que generar, pues hasta yo creo que una nueva teoría del delito, si se me permite la expresión así, porque yo no entiendo cómo sostener una resolución con todos los elementos de la teoría del delito, con el principio de imputación, con el tema del nexo causal, y sobre todo hoy que estamos inmersos en una ideología más tendente hacia el derecho penal mínimo y en donde tenemos que llevar al terreno del derecho penal pues las conductas que dañan gravemente al grupo social, no aquellas que quedan entre partes en el ámbito privado y que se pueden solucionar por otras vías, por otras áreas, otras materias menos drástica a la penal, que como sabemos la penal siempre es la reacción más enérgica, más drástica que tiene el Estado frente a la comisión de un delito, precisamente porque daña al grupo social. Si se comete por parte de personas jurídico-colectivas, pues son delitos generalmente o en su mayoría pudieran ser delitos de carácter patrimonial. No decimos que no haya una afectación a una persona, a una víctima, por supuesto que sí, pero tendría que existir otros medios, otras vías u otras materias de atender, de solucionar esas controversias. Sin embargo, bueno, hoy cuando les digo, estamos supuestamente en esta tendencia, pues se introduce en un código de corte acusatorio y oral que sigue todas estas ideologías, se introduce este tema de la responsabilidad de las personas morales. Y fíjense que les quiero compartir que a nivel nacional, incluso a propósito de esta charla, estuve buscando a ver si encontraba algunas sentencias ya publicadas en algunos de los tribunales que nos dieran cuenta de cómo se había hecho el ejercicio de justificación, de argumentación de una resolución, y bueno, no encontré nada. Preguntando incluso con algunos colegas de otras entidades federativas, no lo tienen. Creo que hasta los ministerios públicos no saben cómo ejercitar la acción o cómo investigar a una persona jurídico-colectiva. Y lo que sí encontramos es un caso que fue muy sonado en México, que sucedió en la Ciudad de México precisamente, o en el llamado Distrito Federal. Fue una pipa que estaba abasteciendo gas en un hospital, en el hospital de Coajimalpa, y hay una fuga de gas que pues no se detecta y viene una explosión que tira el hospital y pues bueno, con todas las consecuencias que eso generó, personas fallecidas, personas lesionadas, pues toda la estructura derrumbada del hospital, y se informó a través de los medios de comunicación que gracias al nuevo procedimiento acusatorio y oral que ya estaba siendo aplicado en la Ciudad de México, era posible fincar una responsabilidad penal a la empresa a la que pertenecía esa pipa abastecedora de gas. Es una empresa pues muy reconocida acá en México de abastecimiento de gas, precisamente es Gas Express Nieto, pero lo asociaron con el nuevo procedimiento penal. Sin embargo, pues me parece que nada tiene que ver el nuevo procedimiento penal con el hecho de ya hoy reconocer a la responsabilidad de las personas jurídico-colectivas, y que además en la legislación sustantiva, en el Código Penal de la Ciudad de México, sí está reconocida esa responsabilidad de las personas jurídico-colectivas, no como en otras entidades federativas que les digo solamente lo tenemos a un nivel procesal. Pero también la Ciudad de México se ha distinguido por tener en su legislación sustantiva penal pues tendencias más hacia lo que es un funcionalismo penal, cuando en nosotros en las entidades, nuestro código de Querétaro, que está un poco atrasado, el código penal, pues nosotros nos referimos todavía mucho a el nexo causal, a que solamente quien pone una condición culpable puede ser responsable de un delito. Y en estas tendencias sobre la legislación de la Ciudad de México es más bien quien no cumple adecuadamente con su rol social para entonces fincarle una responsabilidad de tipo penal. Si vemos la redacción del 421 que tienen ustedes ahí en la presentación, y que les dije hace rato que lo leí, este elemento se agrega, y me voy a permitir leerlo nuevamente, dice
cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización. Es decir, como te alejas de tu rol social, de tu rol funcional, como no lo cumples adecuadamente y eso generó que hayas cometido un delito en agravio de una o de varias personas, pues entonces tendrás una responsabilidad penal. Y esto es algo muy similar a lo que sucedió con este caso que les platico de la pipa que explota ahí en el hospital cuando estaba abasteciendo el gas. Se dijo que como la manguera tenía una pequeña fisura, una problemática por el tornillo a donde estaba colocada justo en el tanque de la pipa, que eso es lo que había generado la fuga y después la explosión, pues entonces la empresa incurrió o dejó de observar el rol funcional que tenía, la obligación que tenía de revisar adecuadamente, de dar mantenimiento a la pipa, pues para evitar un daño a sus propios empleados, a sus propios trabajadores, pero también a las personas en donde se abastece el gas, como fue lo que sucedió, lo que ocurrió. Y como les digo, yo estuve buscando qué había sucedido con este caso, no está en las versiones de sentencias publicadas en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, no sé, quizá el caso no ha concluido, les repito, solamente tenemos las referencias por las notas periodísticas, las entrevistas que en su momento dio el Procurador General de la República de la Ciudad de México, Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, y pues fue un caso que nos llamó mucho la atención. Y entre algunos otros que les digo, en donde pues ya vemos esas tendencias más en la legislación de la Ciudad de México, pero no en la de Querétaro, que es desde donde les hablo, o de las otras entidades federativas. Y bueno, aquí tenemos bastantes problemas. Les digo, qué bueno que no se nos ha presentado un caso, yo pienso que ni las fiscalías saben cómo llevarlo, pienso yo, pero además el otro gran problema que tenemos es que se regula en un procedimiento, en un código procesal que se contienen aspectos sustantivos, y que fíjense que nosotros en nuestro Código Penal del Estado de Querétaro pues sigue diciendo lo que ya sabemos. En el artículo 19 dice tajantemente: las personas jurídicas colectivas no incurren en responsabilidad penal. Viene otro párrafo en donde nos dice que si sus socios, apoderados, etcétera, lo cometen, pues en contra de ellos se ejercitará la acción, por supuesto, lo que ha sucedido. Pero fíjense ustedes, o sea, en un código penal, en un código sustantivo, nos dice de aquí de Querétaro que las personas jurídico-colectivas no tienen responsabilidad penal, y de manera contradictoria tenemos una ley procesal en donde ahora nos dice que sí tienen esta responsabilidad penal, como lo acabamos de ver en la lámina anterior. Y tenemos un problema mayúsculo en la práctica porque no hemos sintonizado nuestras legislaciones, no las hemos homologado a este Código Nacional de Procedimientos Penales, y aquí entraríamos, antes de entrar en el conflicto de cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a sentenciar o cómo lo vamos a justificar en una resolución, pues primero qué es lo que vamos a utilizar, y entra todo, pues el juicio de derecho, la cuestión de la interpretación, qué legislación va a prevalecer sobre la otra, qué criterio es el que nosotros aplicaríamos en dado caso, si vamos a aplicar el de pues la ley posterior deroga a la anterior, y entonces el Código Nacional es de una fecha mucho más reciente a la que es nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal es de 1989, pues imagínense, ya está un poco anterior a la reforma del Código Nacional, que se publicó el 5 de marzo del 2014, y que en cada entidad federativa fue entrando en diferentes tiempos conforme se fue implementando el nuevo procedimiento acusatorio y oral. Aquí en Querétaro iniciamos a partir de junio del 2014 a aplicarlo por distritos judiciales hasta que concluimos el 30 de mayo del año pasado. Entonces, ese sería un criterio. El otro criterio es el tema de la materia sustantiva, y entonces la materia que rige al acto debe ser el código sustantivo, en donde dice que no hay una responsabilidad penal de las personas jurídico-colectivas, y entonces dejaríamos de aplicar lo que es la legislación procesal penal. Y así pudiéramos hablar de muchos conflictos que se nos presentan con este concurso de normas y con esta controversia o esta antinomia más bien que tenemos en las dos normas, tanto en la sustantiva como en la procesal. Pero bueno, con esto quise mostrarles, no sé, creo que ya estoy sobre el tiempo, pero el panorama general que tenemos nosotros acá en México, desde que ya se les reconoce, hemos tenido una evolución en donde se les reconoce que son titulares de derecho, y por otra parte, y que eso no lo tenemos en ley, sino en jurisprudencia, y que por otra parte lo que sí tenemos en ley es en el régimen penal, donde ya se les reconoce como responsables
de cometer un delito y que se les puede iniciar o ejercitar la acción penal, declarar los responsables, excepto si se trata de entidades públicas. Y con esto yo terminaría mi participación. No sé si tengan alguna pregunta, creo que más adelante viene una sección específica para eso. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenos días. Muchas gracias Mariela Ponce por la participación, por tomar un tiempo de tus ocupaciones para compartir con nosotros la experiencia mexicana y sobre todo que nosotros desde el año 99, 98 con el COP tenemos una experiencia en materia, en el ámbito de la oralidad aplicada al procedimiento o los procedimientos jurisdiccionales penales y sobre todo saber que aún seguimos con reformas, llevamos 6 reformas, 7 del COP, ¿cuántas llevamos? Más o menos, no lo recuerdo exactamente, pero ya son varias, 5, llevamos cierta cantidad de reformas y pues seguramente allá en México pudiera suceder algo similar, ya el tiempo lo dirá. Lo que sí te adelantamos es que es un proceso arduo de el cambio de perspectiva, de estar acostumbrado a hacer las cosas de una manera y luego empezar a disfrutar y a explotar las bondades de la oralidad. Eso, bueno, un poco agradeciéndote los comentarios que nos hiciste sobre la incorporación de la oralidad en los procedimientos jurisdiccionales penales en México. Adicionalmente, yo estaba ahí esperando el ciclo de preguntas con ansias porque, bueno, mi esposa que está aquí presente, él lo sabe, cuando cada vez que escuchaba a Andreina, cada vez que decía algo, yo quería decir alguna cosa, después José Gregorio comentaba otra cosa, yo quería salir, pero yo también quiero decir algo, que Angel lamentablemente lo puede escuchar, pero ¿sabes cómo me emociono? Pues ante el conocimiento y ante acercarme ante un libro, pasarle de cerca y ya quiero, pues, de alguna forma tratar de adquirirlo, llevármelo para la casa, es algo que me gusta, que emociona, estoy aquí así como que flotando. Cuando el magistrado me preguntó al principio, mira, ¿te gustaría irte para la escuela? Que si me gustaría, me encantaría. Por supuesto que sí, es algo que disfruto con exageración. Y el hecho de estar aquí con los compañeros, compartiendo experiencias, cada quien diciendo su punto de vista y repensando aquello que ya daban por sentado, bueno, es una oportunidad de oro. Adicionalmente, la doctora Ponce, creo que nos lo había comentado, uno de los aspectos que estamos destacando en esta oportunidad es que uno de los compañeros que trabaja con nosotros, específicamente Kenji Aramay, estudiante de Derecho, obtuvo un premio en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales con un trabajo de investigación y de ahí la razón del tema de esta ponencia. Se encuentra aquí con nosotros, creo que no se lo había comentado con anterioridad. Entonces, bueno, los felicito nuevamente y gracias por darnos material para la discusión. Cuando comentábamos con los asistentes y los magistrados para hacer un foro, y le decíamos, bueno, la idea sería no que Kenji presente solo unos 45 minutos su ponencia, sino que un compañero al menos de cada sala, de cada despacho, quienes quieran, pues pudieran expresar un poco puntos de vista para problematizar el asunto. La idea no es presentarnos aquí como el panel de expertos que tenemos años investigando el tema, no, simplemente hay un tema, pero vamos a plantearlo a ver qué sale, porque esto es algo que, casos que nos van a llegar y que vamos a tener que resolver. Ya están en la legislación venezolana, en la Ley Especial de Delitos Informáticos, por ejemplo, hay una mención expresa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito ambiental, como lo expuso pues, Andreina, y esto nos sirve para discutir otros temas, como planteaba el doctor Viloria, como por ejemplo, ¿qué es persona? Porque estamos hablando de derechos humanos, pero y entendemos que eso corresponden a los seres humanos, y los seres humanos somos nosotros los que estamos sentados aquí. Pero ¿qué pasa con aquellas ficciones a las que también se les ha atribuido derechos? Por ejemplo, las llamadas personas jurídicas. Hay algún autor que dice que el término persona jurídica es una redundancia porque el concepto de persona es jurídico. Se es persona porque el derecho lo reconoce. O sea, las características es una categoría que crea el derecho. Y entonces dice, bueno, la persona jurídica parece que es redundante porque tú eres persona justamente desde el punto de vista jurídico, no desde otro punto de vista.
pudiéramos hablar entonces, de repente se pudiera utilizar otra expresión, bueno, para el ser humano entendido como esta entidad pues, fisiológica, psicológica e inclusive cultural. Pero bueno, esas son cuestiones para la discusión. En todo caso, la idea es, bueno, quién es persona, sobre todo quién tiene derechos, porque eso va a implicar, hay un trabajo del profesor Tulio Chiosone, donde no recuerdo exactamente los detalles, pero es algo así como que si viene un extraterrestre y lo matamos, estaríamos cometiendo un asesinato. Es una persona, si supongamos que el extraterrestre no lo pongamos de... No pensemos en él en términos antropomórficos, no, o sea, no pensemos en Johnny que está aquí, por ejemplo, como extraterrestre, sino en el paral que está atrás. Es algo plano, tiene dos dimensiones. Imagínense cada uno de esos lo que es el Tribunal Supremo de Justicia es un sensor de visión, por ejemplo. Se comunica por el tubo que está allá arriba. Matamos a eso. Estamos cometiendo un asesinato, eso es una persona, o si ese ser extraterrestre llegara y matara a uno de los que está aquí, lo vamos a enjuiciar. Si le violamos derechos en el proceso, pudiera intentar un amparo inclusive. Es un poco como para discutir, esto es un ejercicio pues, teórico de estas personas que estudian y bueno, nos hacen repensar y nos retuercen hacia el cerebro con cosas que no se nos hubiera ocurrido nunca, pues, que parecieran absurdas, pero que tienen un contenido dogmático que es necesario explotar y que es necesario discutir. Entonces se nos plantea, por ejemplo, el tema de quién es persona y ya se discute si los animales son personas. Ya en Argentina, en Brasil, se han otorgado habeas corpus para chimpancés, uno que estaba en un zoológico y otro que estaba siendo detenido para hacer experimentaciones, y se le reconoció categoría de persona, porque quien tiene el acceso al habeas corpus es la persona, porque si lo establece la Constitución. Entonces, para que un animal se le otorgue esa protección, debe reconocérsele como persona. Y luego, más allá, ¿qué pasa con la Pachamama, con el mundo? Que ya Bolivia y Ecuador se han pronunciado sobre los derechos de la naturaleza, de la madre tierra. Tiene derecho. Y luego, aún más, ¿qué pasará cuando, dentro de poco, las inteligencias artificiales estén suficientemente desarrolladas y puedan tomar decisiones por sí mismas? ¿Son o no personas? En Alemania y en España, específicamente hay una conferencia muy interesante de Migle Lauquite, de la Universidad Carlos III. Ustedes escriben inteligencias artificiales en YouTube y lo van a conseguir. Es una clase que ella da de la Universidad Carlos III, donde expone la utilidad de reconocerle personalidad a las inteligencias artificiales, no de hoy, ni de repente pasado mañana, pero sí en un corto tiempo, de reconocer no solamente personalidad jurídica, no solamente para reconocer responsabilidad civil, sino también penal. Ejercitando un poco, repensando un poco sobre este tema, considero que los fines del derecho penal, aplicando la responsabilidad penal a la persona jurídica, a las inteligencias artificiales, pudieran cumplirse, porque una inteligencia artificial aprende de lo que se le ha enseñado, de forma que si se le sanciona o se le aplica responsabilidad civil, por ejemplo, se le va a hacer reparar el daño causado. Pero es que ese no es el fin de la pena, no es reparar el daño causado. El fin de la pena se supone que es aleccionar, enseñar, llevar a una persona a un centro penitenciario modelo y hacerlo cambiar de perspectiva. Tenemos que preguntarnos si esa es nuestra situación aquí en Venezuela y en México, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona ingresa en un centro penitenciario? Si realmente se transforma en un ser ejemplar o qué transformaciones sufre esa persona. Pero bueno, eso no es el tema que venimos a discutir, sino que eso es sobre lo que tenemos que pensar. Luego, otro fin de la pena, por ejemplo, es la venganza. Ese sentimiento humano. A mí un par de veces me han robado el teléfono con pistola y de verdad que la idea de la pena de muerte se ha visto un poco más bonita de lo que la pensaba cuando estaba en el aula de clase, que decía que era una abominación. Pero cuando te apuntan y te quitan algo, ya tú empiezas a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Pero bueno, ese sentimiento humano que aflora en ese momento, que no te deja pensar muy bien. Luego ya uno lo piensa con detenimiento, bueno, cambia la perspectiva hasta que te acuerdas otra vez. Pero bueno, son temas que somos seres humanos y tenemos que estar conscientes de que eso ocurre. Entonces, otro aspecto es si el fin de la pena es que la persona no vuelva a delinquir con una inteligencia artificial que está aprendiendo, se le agrega esa información, esto estuvo mal, no lo vuelvas a hacer, ya sabe que no lo va a volver a hacer. La inteligencia artificial no lo va a hacer, el ser humano sí lo va a volver a hacer, sí, yo no lo hago, sale de ahí y lo vuelve a hacer. Entonces el fin de la pena se cumple. Que otros ciudadanos, que otras personas no incurran en el mismo delito. Bueno, como aprenden por información que se le agregue, ya sabe que otra inteligencia artificial fue sancionada y entonces esta no lo van a hacer.
y bueno, reparar el daño causado con una pena, por ejemplo, pecuniaria, tendría que ser exclusivamente pecuniaria, porque nada tendría sentido desconectar el software o borrarlo o romper la unidad de almacenamiento donde estuviera, pues no tendría ningún sentido, nosotros lo estamos destruyendo porque se puede cargar la información en otro sistema y bueno, continuaría con su función. Entonces sería una pena pecuniaria. Entonces, al menos útil, conforme a esos 3 fines de la pena, es útil. Ahora, si es válido desde el punto de vista moral, religioso, o si se puede cumplir con el proceso de análisis del delito para ellos, por ejemplo, como planteaba el doctor Viloria, la acción, realmente hubo acción allí o hubo algún tipo de modificación, o sea, tuvo la posibilidad esa inteligencia artificial de decidir por sí misma o tuvo algún tipo de coacción. Esas valoraciones que se dan en el proceso del análisis del delito van a presentar problemas, temas de derecho sustantivo, derecho material, para poder discutir desde aquí aquello que espero que en algún momento pues, se nos presente para empezar a resolver. Entonces, bueno, como esta fue una trampa que hice yo aquí, que es una pregunta realmente para manifestarme, porque bueno, quería compartir con ustedes pues, la emoción que siento y el agradecimiento por haber venido hasta acá y la doctora Ponce por estar con nosotros. Ahora sí quería hacer simplemente una pregunta, bueno, para cualquiera de las personas que está aquí. No quiero decir que puede ser no solamente ellos, no solamente los ponentes, ¿no? Porque los ponentes lo que están haciendo es abrir el debate, pero no son los expertos que tienen años investigando en esto. Les hice una invitación hace poco, tenemos poco menos de un mes organizándonos, y la idea no es que presentarse aquí como bueno, la gente que viene pues, de la luna con estudios de 1000 años de antigüedad. Es simplemente gente que ha vivido casos que le pareció interesante y que bueno, quisieron problematizar. Entonces, la pregunta en concreto sería ¿cuál sería una opción ante, o mejor dicho, se planteaba por aquí, si lo planteó alguno de los ponentes, si el profesor Gregorio o Andreina, no recuerdo, si realmente se justifica o en términos de utilitarismo que planteé hace poco, una responsabilidad penal de la persona jurídica, o basta simplemente con su revisión, por ejemplo, en términos pecuniarios, en materia civil y mercantil, porque eso sí es algo que tenemos aquí. Cuando hay un caso de daños por incumplimiento de algún contrato y acceden a la vía penal, normalmente lo que se dice, no, usted tiene la vía civil, lo que está es penalizando lo civil, pero es que todo aquello que ocurre en el campo civil implica automáticamente su exclusión de lo penal. Es un poco, pues, cualquiera que quiera comentarlo, no tiene que ser simplemente uno de los ponentes. Si alguno de ellos responderla, o alguien de los compañeros, porque todos trabajamos aquí, todos somos abogados de la Sala de Casación Penal y hemos tenido algún caso como este que les estoy planteando. Esto sí hay cierta regularidad, con cierta regularidad viene la sala. En concreto la pregunta es, el hecho de que una relación civil o mercantil tenga solución en el campo civil o mercantil desde el punto de vista de reparación del daño, excluye automáticamente o excluye ampliamente la posibilidad de responsabilidad penal, cualquiera que quiera participar. Yo creo que atendiendo a los principios del derecho penal, deberíamos de tomar en cuenta el principio de necesidad, el principio de lesividad, el principio de subsidiariedad y lo que comentábamos hace un rato, ¿no? El de que el derecho penal lo tenemos que llevar hasta las conductas extremas y que si hay otras reacciones posibles para regular y dirimir las controversias o los conflictos, pues deben de preferirse esas reacciones menos drásticas por estos principios que he comentado. Y entonces, preferir o dejar más bien la materia penal solamente para los casos en donde las conductas dañan gravemente al grupo social. Si la responsabilidad derivada o más bien la responsabilidad que le pueda derivar a una persona jurídico-colectiva por la inadecuada operación o gestión de su administración genera una afectación a una persona, creo que sí hay otras formas, hay otras vías, hay otras maneras de solucionarlo. El caso que les platicaba hace un rato de esta pipa, por supuesto que la empresa gasera tiene una responsabilidad civil
y ante los tribunales civiles las personas afectadas pueden reclamar lo que les corresponde y lo que los jueces resuelvan a través de esas vías. Pero ¿por qué irnos a la reacción más drástica, que es la penal, cuando tendríamos otras formas u otras materias a través de las cuales se pueda solucionar, y que lo hemos tenido hasta ahora? La materia civil, la materia mercantil, la misma materia administrativa, e incluso la inadecuada organización o lo que genere en esa persona jurídico colectiva puede llevar incluso pues hasta su disolución, y hay mecanismos y leyes también que se encargan de todas estas cuestiones. Entonces yo sinceramente no entendería la razón de por qué ahora se tenga que llevar al terreno de lo penal si no genera una cuestión de impunidad, ni tampoco el que no se contemplara, claro, el que no se contemple, ni tampoco se deja en un estado de impunidad, de indefensión a alguna persona que ha sufrido algún daño, algún menoscabo, algún perjuicio derivado de la acción de una persona jurídica o de las personas que integran la persona jurídico colectiva. Ese sería mi comentario: remontarnos a los principios originarios del derecho penal, los principios de necesidad, lesividad y subsidiariedad. Gracias. Gracias, magistrada.